Porque a la edad de los 12 años, los niños empiezan a generar testosterona, les empieza a cambiar la voz, les empieza a salir el gallo Claudio, empiezan a surgir otras cuestiones por cuestiones de testosterona. Entonces, esa es la realidad. Y entonces este movimiento apela a las emociones, apela a los sentimientos. Y entonces luchan contra todos aquellos que no piensan de la misma manera y los llaman opresores y los llaman fuera de la realidad, que están dormidos, porque el movimiento Word es de despertar. Piensa que estamos dormidos los que no pensamos como ellos. Entonces, esta es una situación que estamos viviendo, y dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino son contra entidades espirituales que tenemos que batallar. El libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 nos exhorta a conformarnos a la palabra y no a este mundo, a ser transformados por el poder de la palabra en nuestra mente. Y el libro de Efesios capítulo 2 versículo 4 al 7 nos habla que nosotros tenemos una identidad, que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Nuestra identidad es Cristo, esa es nuestra verdadera identidad. Nuestra identidad proviene de nuestra relación en el momento en el que nosotros tuvimos un contacto con Jesús. En ese mismo momento nosotros cambiamos en una nueva genética espiritual. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y te comento un incidente en el box, en los Juegos Olímpicos. Son dos boxeadoras, una italiana y la otra no sé, pero era una africana, no sé si estaba representando a un país europeo de África. Empezó la pelea y entonces la italiana pues es mujer, pero la otra boxeadora era una trans que se hizo una operación, y la italiana de plano dice, no, yo ya no peleo, y mejor se dio por derrotada, porque dice, sus golpes son muy fuertes. Pues claro, aunque esta persona se diga que es una mujer y que ya le hicieron hasta una operación que parece como mujer, su genética es de hombres. A los 12 años hormonalmente, ¿verdad?, tiene testosterona, sus músculos están más estructurados, ¿sabes? Y eso está poniendo en peligro al boxeo olímpico, porque ahora en Los Ángeles, ¿cómo van a pelear? A ver, que una mujer se considera hombre y que compita con los hombres, pues va a perder todas. Pero un hombre que se considera mujer, pues le va a ganar a las mujeres. Por eso ahorita el boxeo, inclusive este es un pequeño ejemplo, el problema en el cual está. Entonces, hay un psiquiatra de Canadá que se llama Jordan Peterson. Este psiquiatra está enfrentando una oposición por cuestión de estas ideologías, y una de las cuestiones, él está destacando que los del movimiento Word realmente no son tan tolerantes, son bien intolerantes. Los que dicen que son tolerantes son bien intolerantes, y si tú no piensas como ellos te van a agredir. Y esta es una situación que realmente se estamos viviendo, y ellos, este movimiento, se siente víctima, se siente que son las víctimas, y ellos se lo han creído. Y muchos movimientos en el mundo, en todas las facetas, están haciendo creer a las personas que son víctimas, porque cuando una persona se hace víctima, esa persona va a crecer con resentimientos contra el opresor o los opresores, y ahí en adelante el que se sienta víctima
ya no va a tolerar, no va a escuchar ningún consejo porque se siente que fue ultrajado, que fue lesionado, que lo lastimaron y quiere justicia. Y entonces no va a haber acuerdos. Y la victimización de este movimiento es precisamente lo que los hace a ellos en una cerrazón. Y ese es el problema en el cual hoy nos encontramos. Y eso lo podemos ver inclusive en la Ciudad de México. Ya ahorita está penalizado hasta por 6 años de cárcel aquellos psicólogos, aquellos pastores, aquellas personas que traten de hacer una terapia de reconversión. Es decir, que si algún joven menor de edad tú lo tratas de ubicar lo cual es su género, la persona que hace ese tipo de terapia puede ir a la cárcel hasta por 6 años. Inclusive para los adultos también, ya las penas son menores de 3 años para abajo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos piensan que es una agresión. Ahora, el problema de este movimiento, que ellos apelan a sus emociones y apelan a sus sentimientos. Y dice la palabra de Dios que nosotros no andamos, que nosotros andamos por fe y no por vista. Que en las cuestiones de Dios es por fe y no por las emociones. Yo soy la justicia de Dios, o somos la justicia de Dios, porque creemos en esa obra maravillosa que Jesús hizo en el Calvario, el justo por los injustos. Yo entro al Padre, yo voy al Padre, yo voy a Dios en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y yo voy con esa confianza para recibir el oportuno socorro, porque soy justo, pero no en mis obras, sino en la obra que hizo Jesús. Aunque mi mente me diga otra cosa, aunque la gente me diga otra cosa, yo creo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso, ante este movimiento, ante esta situación que su bandera es victimizarse, y por eso muchos políticos usan la victimización, ¿verdad? Porque entonces ellos se sienten que tienen la verdad, que hicieron una justicia, y entonces ellos tienen derecho a vengarse, a hacer justicia. Pues así no se van a arreglar las cosas. Pero ¿cómo nosotros nos debemos de mantener firmes en nuestra verdad o en la verdad de Dios? Bueno, ante este movimiento, por eso es muy importante el echar raíces en nuestra fe a través de la palabra de Dios. Y voy a ser repetitivo, ¿verdad? Es bien importante la meditación de la palabra de Dios, porque nosotros no podemos expresar una verdad si no sabemos cuál es la verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesucristo es la verdad. Él es la verdad. La palabra de Dios es verdad. La suma de su palabra es verdad. Tenemos que estarnos lavando todos los días con la palabra de Dios, y tú te vas a empezar a identificar. Entonces, primero nos identificamos con la verdad, que es Jesús, que es la palabra de Dios. Luego la expresamos, luego la defendemos y luego la enseñamos constantemente. Yo en otra ocasión les decía que un entrenador que trabaja con la mente humana, él dice que todo hombre, que toda persona está siendo influida por 4 a 5 personas. Que así como son esas personas, tú vas a llegar a ser como esas personas. La palabra de Dios nos dice en Corintios, Pablo nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las buenas conversaciones refuerzan las buenas costumbres. Por eso el hogar debe jugar un aspecto importante. Ahí a nuestros hijos les tenemos que enseñar,
Porque ahorita ya nuestros hijos, ahorita las nuevas generaciones están luchando contra cuestiones de que pues ahorita ya todo está permitido, al menos que tú no lo permitas. Y entonces la palabra de Dios tiene que estar bien sembrada en el corazón. Por eso tenemos que ser diligentes en proclamar e enseñar a nuestros hijos y empezar a proclamar desde ahí la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Otro de los aspectos importantes que nosotros tenemos que vivir la verdad. Las personas no van a saber Biblia, mucho menos van a entender Biblia. La mejor manera de que ellos entiendan Biblia es a través de nuestra manera de ser, a través de nuestros hechos, a través de nuestros actos. Ellos van a entender cómo habla la Biblia. Por eso una de las cosas bien importantes, tenemos que reflejar los principios del Evangelio en nuestras vidas, en nuestras acciones, con amor, con respeto por todos y sin comprometer la palabra de Dios en ninguna cuestión. Entonces, esto es algo importante, porque muchas personas piensan que somos homofóbicos y ellos se van inventando, ¿verdad? Pero no. La palabra amor viene de la palabra ágape. Tenemos que practicar el amor ágape con nuestras acciones, aún con estas personas que piensan diferentes y que ellos se perciben diferentes a la realidad objetiva. Tenemos que tratarlos con amor. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de origen? El problema de origen es que todos los seres humanos descendemos de una raza caída. Dice la palabra que no hay justo ni aun que uno. Todos hemos pecado, tanto ellos como nosotros descendemos de una raza caída. De manera que todo el ser humano es producto de la imagen de Dios. Y que las personas ellos deben de entender que nosotros sentimos un genuino interés por su vida espiritual. Y aunque no estamos de acuerdo en su manera de pensar, nosotros tiene que haber un interés genuino de amor, de respeto a su dignidad, saberlos escuchar. Debemos nosotros, para combatir este movimiento, compartir la palabra, pero con amor, no criticándolos. Como yo te decía, ellos ¿de dónde vienen? De una raza caída igual que nosotros. Nosotros tenemos que llevar a la gente, porque lo que va a cambiar a la gente es el mensaje de las buenas nuevas. Tenemos un gran mensaje. El mensaje de la cruz es un mensaje poderoso. Dice Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Es el poder más grande, el mensaje de las buenas nuevas. Y tenemos que llevar a estas personas a comprender, en primer lugar, que no son víctimas. Porque si la gente se siente víctima, ella va a querer venganza, va a estar con un resentimiento. Sí, que durante tiempos atrás había un rechazo, burlas y todas esas cuestiones. Estamos entendidos, no podemos hacer nada en el pasado. Pero ¿sabes qué? No podemos permitir que las personas se vuelvan víctimas, porque entonces las personas se van a agarrar de que ellos merecen todo. Entonces, esas personas, los de este movimiento Work y cualquier ser humano, nosotros descendemos de una raza caída, que cada individuo está luchando, que cada individuo ha tenido luchas diferentes, de cosas distintas. Ellos necesitan lo que nosotros necesitamos. Yo necesito arrepentimiento. Yo estoy batallando con mis pecados, yo estoy batallando con mis situaciones. Ellos también, ellos en una área, nosotros en otras áreas. Y cada persona tiene áreas. Alguien es fuerte
dice, no, pues yo no tengo problemas, en pláticas de varones, yo no tengo problemas con el alcohol. El otro dice, yo no tengo problemas con las mujeres, pero tengo un problema para hablar re mal. Tengo un gran problema que soy bien tacaño, no le quiero dar ni para el gasto a la mujer. Pero el otro dice, yo tengo un problema con el alcohol, yo tengo un problema con el tabaco, yo tengo un problema con las mujeres, yo tengo un problema con el mentir. Lo cierto que todos necesitamos arrepentimiento, todos estamos luchando contra el pecado, unos de una manera, otros de otra manera. Aquellos están luchando, ¿por qué? Porque aunque son hombres se sienten mujeres o viceversa, ellos están luchando con esta cuestión. Ellos necesitan lo mismo que yo. Ellos necesitan la gracia de Dios. Yo necesito, tú y yo necesitamos la gracia de Jesucristo para cambiar nuestras vidas. Ellos también necesitan la gracia de Dios para cambiar sus vidas. Ellos de una manera, nosotros de otra manera. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esa realidad, nuestra vida es distinta. Nosotros nos ponemos en cierta manera en sus zapatos, lo que ellos están viviendo. Y entonces solamente hay un mecanismo para su solución. ¿Cuál es su mecanismo? El evangelio, las buenas nuevas. ¿Sabes qué? La paga del pecado es la muerte. No merecemos nada ante Dios nosotros ni nadie. Pero su amor del Padre, el amor de Dios es tan grande que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es lo que ellos necesitan. Nosotros también necesitamos el mismo mecanismo. Pero si seguimos manteniéndoles y no aclarándoles que ellos no son víctimas, si ellos se siguen manteniendo en víctimas, no va a haber razón humana que los va a convencer. La Biblia nos habla de su problema. La Biblia nos habla de nuestro problema. ¿Y cuál es el problema? El pecado. El pecado es lo que nos esclaviza. El pecado es lo que destruye. El pecado es contra el que luchamos. Yo lucho con mis pecados, cada quien lucha con sus pecados. Cada persona tiene lo suyo. Pero el mecanismo es el mismo. Tenemos que ir al pie de la cruz de Jesús para ser perdonados, restaurados, limpiados. Pero aquí no hay víctimas, amados. Y eso es lo que tenemos que enseñar a la gente. No, pues es que yo fui violado, yo fui violada, yo fui esto y aquello, hermanos. Muchas personas, unos de una manera, otros de otra manera, y se mantienen víctimas toda la vida y tienen un justificante. Ay, pobrecito de mí, ay, pobrecita de mí. La víctima se convierte después en verdugo. Hay muchas personas que están enfermas de aquí, como el ejemplo de esta joven de 22 años, 40 kilos, 42 kilos, 1,60, y dice que está gorda, cuando médicamente tiene un problema de desnutrición, y si no se atiende va a tener un problema de salud más adelante. Pero ella se quiere hacer una liposucción porque dice que está gorda. El problema no es aquí, el problema es en la mente. Y lo único que trabaja en la mente es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para cambiarnos. Vivimos en el mundo, hay corrientes que están intentando desviar la verdad de Dios, pero nosotros como sus hijos, como sus discípulos, como hijos del Padre, como hijos de la luz, estamos llamados a mantenernos firmes en la palabra. Tenemos que resistir esta ideología con la verdad del evangelio. Nosotros tenemos un evangelio poderoso. Nosotros tenemos un mensaje que cambia las vidas.
pero lo debemos de hacer. Ya casi para concluir, voy a invitar a Paco y al grupo de alabanza, pero lo tenemos que hacer con amor. Quiero leer y después orar. Primera Juan capítulo 4, versículo 17, si lo podemos poner en la pantalla. Dice una verdad tremenda. Primera de Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y una de las verdades para el pueblo de Dios es que así como es Jesús a la diestra del Padre en este momento, así somos nosotros en esta tierra. Él es fuerte, Él es vencedor, Él es digno, Él es santo, Él es sano, Él es sabio, Él es inteligente. Dice la palabra que así somos nosotros en esta tierra. Con esta verdad y con este principio podemos hacerle frente a este movimiento que realmente está tomando los medios de comunicación. Se están levantando y están siendo arrastrados por este virus mental. Hay el dueño del que antes se llamaba Twitter, hoy X, se llama Elon Musk. Él dice: yo fui engañado por este virus mental y yo voy a poner todo mi esfuerzo para batallar ese virus mental. Él no es cristiano, dice: yo no soy religioso, pero lo que yo sí sé, que los que predican a Jesús, los que creen en su Biblia, es gente buena, es gente cuerda, es gente equilibrada, y yo voy a apoyar a esos. Yo quiero que nos pongamos de pie, quiero orar, quiero ministrar en este momento si hay alguna necesidad, pero antes de eso, vamos a ponernos de pie. Quiero hacer conciencia de esto. Ponte de pie, amado, amada. Ya estuvimos sentaditos un buen rato. Hay esa realidad, amados. Yo quiero hacer un primer llamado. Todos los seres humanos descendemos de la raza caída de Adán. Todos. No hay ninguno justo. Todos hemos cometido pecado. Cuando descubrieron a una mujer en el mismo acto de adulterio, Jesús dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y desde el pequeño al mayor, nadie fue capaz de lanzar la primera piedra, porque todos habían cometido pecado. Todos hemos cometido pecado. Y lo que merecemos es la muerte, es la separación de Dios. Eso es lo que merecemos. No hay manera. Dios no tiene amor, Dios es amor, que es muy diferente. Dios es amor. Y en su gran amor nos dio a su Hijo unigénito, nos dio a Jesús, nos dio al amado Jesús. Y a través de esa muerte maravillosa, ¿verdad? Él toma nuestros pecados, ¿verdad? Él los pagó en la cruz, con su sangre Él nos limpió, nos lavó y Él nos entregó su justicia. Y de esa manera nosotros tenemos una reconciliación con el Padre. Eso es lo primero. Y yo quiero hacer una oración primera para recibir, para confirmar a Jesús en nuestro corazón. La segunda oración, vamos a orar, ¿verdad? Que los corazones se afirmen en la verdad de Dios, en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una situación tremenda. No nos tenemos que alejar. Su palabra nos limpia, su palabra nos purifica y tenemos que estar en contacto continuamente. Y la tercera oración, muy breve, vamos a orar por las necesidades. Así que cierra tus ojos y yo sé que la mayoría, si no es que todos, pero los amados que nos siguen en las redes sociales, tú que no has recibido a Jesús, hoy yo creo que es un buen momento. Si tú estás escuchando este mensaje, nos estás viendo, estás recibiendo, yo te quiero decir que todos hemos cometido pecados, pero a Dios la gloria
y a Él se le acredita la salvación a través de Jesús, que envió a su Hijo unigénito porque te amó a ti. El pago de tus pecados los pagó Jesús en el Calvario. Ahora la gran pregunta es recibir a Jesús. Es que tú tomes esa decisión y recibir a Jesús en tu corazón. Repite esto conmigo: Dios, en este momento recibo tu amor a través de Jesucristo. Gracias por pagar la paga de mis pecados y limpiarme con tu sangre preciosa. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Salvador. Te doy gracias. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Una segunda oración. Vamos a orar para que su palabra se arraigue en nosotros. Padre, yo te pido por cada amado, por cada amada, que esta palabra sea arraigada en sus vidas. Que así como el hombre del Salmo 1, que fue plantado junto a las corrientes de agua viva, y que cuando crece da su fruto y su hoja no cae. Así que cada hijo, que cada hija se arraigue junto a ese río de tu palabra todos los días, que se nutra, que se alimente, y que cuando venga la duda, cuando venga el problema, cuando venga la prueba, Padre, ellos y ellas puedan estar arraigados y que su fruto lo van a dar tarde, más temprano que tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, Padre, si hay alguna necesidad, si hay alguna necesidad de salud, si hay alguna necesidad emocional, si hay alguna necesidad económica, si hay una necesidad de cualquier tipo en los amados aquí presentes, en las amadas, yo te pido, Padre Celestial, que tú seas propicio a esa necesidad en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias y declaro tu victoria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Levanta tus manos y agradécele al Padre y cantemos esto al Padre. Gracias, Padre.